contrata a un detective. Y el detective pues lo contrata para que pues averigüe si su esposa lo está engañando. Y entonces el detective empieza a espiar, a seguir a su esposa, y en un momento su esposa le dice a su esposo: ¿sabes qué? Voy a salir a la ciudad, tengo un compromiso de alguna cosa. Y él le dice: pues adelante, ve. Lo que ella no comprendía, lo que ella no sabía, es que su esposo ya le había dicho al detective que ella se iba a ir en tal lugar, a tal hora y en tal vehículo o en tal medio de transporte. Entonces se va, el detective llega antes que ella y entonces la empieza a seguir y descubre en efecto que fue a verse con su, siguiendo el texto, con su amante. El detective toma fotos, las fotos pues hoy en día las fotos no son ya muy, no pueden, no dan, son muy fáciles de manipular las fotos, no son conclusivas, dirían los detectives. Entonces grabó video. Entonces graba video donde la esposa de este hombre se está besando con su amante. No los escucho, hermanos, siento que no les gusta mucho la ilustración. Está besándose con su amante. Y entonces el detective regresa, le entrega el material al esposo y el esposo escribe una carta donde dice: pues finalmente descubrí lo que estaba yo pensando, que mi esposa me engañaba, y se empieza a despedir. Regresa a su casa, saca su revólver, mata a sus 2 hijos y se mata a él. Y destruye la vida de todos. De todos. La mujer apenas hoy acaba de declarar y dice: se acabó mi vida. Y yo cuando leía lo que ella declaraba, dice, pero fíjense lo que dice: creo que cometí algunos errores. No sé, la verdad a veces sí me consterna, me sorprende cómo es que podemos llegar a minimizar situaciones o circunstancias que son sumamente pues reales, o no tienen ese calificativo. Entonces ahorita Brasil está conmocionado, y yo me senté a ver las noticias el viernes, dije igual y lo van a sacar en las noticias aquí de México, pero no lo sacaron. ¿Por qué? Pues es una cosa monstruosa y no tiene nombre. Ok, Jeremías, hermanos, emplea esta figura, la figura del amante. Y vamos a ver por qué la utiliza. Y vamos a ver, la utiliza la Reina Valera 1960, porque otras versiones no la traducen así, y vamos a ver por qué no la traducen así. Pero la Reina Valera sí lo hace, y aquí me pliego o me inclino a señalar que la versión Reina Valera hace lo correcto por el contexto en el que ocurren, o el contexto en el que suceden los hechos de los que estamos hablando. Bien, todos son bienvenidos a nuestra reunión de este domingo 15 de febrero del año 2025. Todos son bienvenidos. Estamos en nuestra serie que se llama Lamentaciones, un testimonio de la ruina espiritual. Jeremías tiene la intención, hermanos, de establecer, de precisar, de puntualizar, de subrayar las razones por las que un pueblo escogido, bendecido, con muchísimas riquezas, y siguen los judíos teniendo mucho dinero. ¿Por qué? Porque Dios los bendijo. Y cuando los bendijo en abundancia. Y las bendiciones de Dios tienen una causa, pero también es una bendición, es una facultad, o es un derecho, pero también tiene una responsabilidad. Y los judíos no supieron qué hacer con la bendición que Dios les dio. Tuvieron demasiado dinero, tuvieron demasiado poder, tuvieron demasiado reino, pero no supieron qué hacer con él. ¿Y qué fue lo que sucedió? Se desviaron. Ok, nuestro título de nuestra serie se llama, léala conmigo, Lamentaciones, un testimonio de la ruina espiritual. Y nuestro texto que ya leímos, pero lo volvemos a leer, y que fue el que dio pie para que nosotros atendiéramos, o les presentara yo la ilustración de este hombre que enloqueció, y pues no sé la verdad, porque los niños todavía llegaron al hospital. Los 2 llegaron al hospital, uno apenas iba entrando, murió, y el otro resistió solamente 3 horas. Los balazos se los puso en la cabeza
solamente resistió 2 horas más y murió el otro niño. Los enterraron y fue un sepelio, no sé cómo llamarle a eso, hermanos. De verdad que yo he leído muchas novelas, y cuando hay novelas que presentan al ser humano sumamente desviado, sumamente perdido, sumamente entenebrecido, pero nunca llegué a imaginar que un hombre pudiera hacer una cosa de esta naturaleza, de llegar a matar a sus 2 hijos y quitarse la vida. Dice el texto de esta noche, Lamentaciones 1:19, corresponde a la letra Kof, y dice: di voces a mis amantes, mas ellos me han engañado. Unas versiones no dice me han engañado, sino dice me han traicionado. Mis sacerdotes y mis ancianos en la ciudad perecieron buscando comida para sí con que entretener su vida. Es decir, Jeremías plantea lo terrible que resultó la toma de Jerusalén, donde faltó, como ya lo hemos visto en otros estudios anteriores, faltó la comida. Y cuando falta la comida, pues falta todo. Podrás tener muchas cosas, pero si no puedes comer, es terrible eso, porque pues te vas a morir. Y la letra Kof es esta letra que está aquí en esta noche en la pantalla. Así se escribe, la letra Kof. Si ustedes quieren aprender del hebreo, pues las nociones básicas del hebreo es que el hebreo tiene 22 letras y el hebreo no tiene vocales. Por eso es muy complicado aprender el hebreo, porque por ejemplo, si el griego sí tiene vocales, tiene nuestras vocales A, E, I, O, U, y entonces se puede escribir, y si seguimos el procedimiento con el que aprendimos a escribir en español, pues podemos entender el griego, que es muy parecido al español, pero en el hebreo antiguo no hay consonantes, no hay vocales. Y entonces las palabras se van usando, se van entendiendo en función del contexto donde ocurren. Una palabra puede significar una cosa en un contexto y puede significar otra en otro contexto, como vamos a ver más adelante en este texto que vamos a estudiar. Bien, esa es la Kof. Bueno, aquí puse una persona que no se fue porque esta imagen fue la semana pasada, porque no sé por qué no se fue, pero se debió haber ido. El título de nuestro estudio de esta noche es Cuando el placer nos lleva a la infidelidad. Y lo vamos a estudiar en 2 puntos. Punto A, la infidelidad a Dios destruye por igual. Destruye al joven, destruye al adulto y destruye al anciano. La infidelidad a Dios es destructiva. Es lo que más detesta a Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos tiende la mano, porque Dios nos ayuda, porque Dios es bueno, porque Dios es misericordioso, compasivo, y lo que demanda es solamente que le seamos fieles, que lo sigamos. Que pase lo que pase, no nos doblemos, que pase lo que pase, no lo neguemos, que pase lo que pase, no nos desviemos, y Él seguirá siendo fiel. Pero cuando una persona ha sido bendecida, ha sido prosperada, ha sido salvada, sanada, redimida, y se olvida de lo que Dios hizo por él, entonces Dios dice: ok, está bien, yo te dejo, haz como tú quieras, pero lo que viene es una situación muy compleja. Punto B, la infidelidad produce escasez, por lo que dice nuestro texto que estamos estudiando esta noche. Bien, llegamos así a nuestra introducción. Escribí lo siguiente para este tema. La relación con Dios, hermanos, es ejemplificada en muchos lugares de la Biblia como la relación entre un esposo y una esposa. Siempre les he dicho, y no me cansaré de decírselos, que la Biblia es un libro que es muy sencillo de entender. De hecho, Dios, cuando reveló su palabra, lo hizo en términos estrictamente humanos y utilizó muchos ejemplos para que nosotros no dijéramos: ay, ¿qué querrá decir eso? Dios jamás, hermanos, Dios jamás. De hecho, Dios es un ser que se quiere comunicar con el hombre, quiere hablar con él, y lo hace de muchas maneras. El Salmo 19 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es decir, el firmamento nos dice, Dios diciéndonos: aquí estoy, yo existo, soy real y quiero relacionarme contigo. Dios siempre se quiere comunicar, y cuando quiere comunicarse lo hace de manera sencilla y simple. Y una de las formas en que Dios quiso que el pueblo de Israel entendiera la relación entre ellos y él era diciendo que él era el esposo y Israel era la esposa. Nos queda claro cómo es una relación entre esposo y esposa. Es una relación íntima, es una relación de comunión, es una relación en la que la mujer, ¿qué espera del marido? Espera que sea fiel. ¿Y qué hace el marido? El marido es
proveedor. Y luego tenemos también la parte, digamos, que espera el hombre de la mujer. Y el hombre de la mujer espera que sea, pues, una mujer, hablando en términos muy sencillos, la mujer tiene que ser recatada, tiene que ser amorosa, tiene que ser cuidadosa. Y entonces, esas son las expectativas con las que el matrimonio se desarrolla. Ahora, Dios en su palabra dice que la manera de entender nuestra relación con Dios es que Él es el esposo e Israel, en este caso que estamos estudiando, es la esposa. El mejor libro de la Escritura que retrata esta parábola o ejemplo es justamente el libro de Oseas. Si ustedes leen el libro de Oseas, van a descubrir que en 14 capítulos Dios trata de mostrarle al pueblo que Él es el esposo y que el pueblo de Israel es la esposa. Nada más que hay un problema. La esposa es muy infiel. De hecho, cuando uno lee el libro de Oseas, uno se sorprende porque Dios le da una orden al profeta Oseas, y le dice, te vas a casar. Y él dice, perfecto, está muy bien, no, me voy a casar. Pero le dice, te vas a casar con una prostituta. Vas a tomar una ramera. Y entonces él va con la ramera. Y cuando se casa, todos dicen, ese no es profeta, mira con quién se casó. Pero cuando le dicen, ¿por qué te casaste si dices que eres profeta? Él les dice, me casé para darles el ejemplo de que Dios es fiel y ustedes son infieles. Yo soy un esposo fiel, le soy fiel a mi esposa, pero ella no me es fiel. Y siguió casado con ella. Uno puede decir, pero ¿cómo aguantó? Porque estaba haciendo un ejemplo de la relación entre Dios y su pueblo. Dios es el esposo y el pueblo de Israel es la esposa. Jeremías, hermanos, retrata de esa forma una de las tantas razones por las cuales vino la ruina espiritual al pueblo de Israel. Ellos no fueron fieles. Cuando hablamos de la fidelidad en la vida matrimonial, hablamos de uno de los conceptos más delicados que puede haber. Más delicados. ¿Por qué es muy delicado ese tema? Porque se espera que el esposo sea fiel. Me acuerdo, siempre les platico esto a los matrimonios cuando hablamos con ellos. Cuando me casé con Alma, recuerdo que hicimos la ceremonia bajo el rito judío. Y en el rito judío hay una parte de la ceremonia en la que el hombre toma una copa de cristal, la envuelve en un pañuelo, la pone en el suelo y la pisa y se rompe, se hace añicos. Y el hombre recita lo siguiente: así me haga Dios y aún me añada si yo rompo el pacto que he hecho con esta mujer. Ahora, la mujer no lo hace eso. ¿Por qué no hace eso la mujer? ¿Por qué nada más el hombre? ¿Por qué creen ustedes? No lo hace la mujer. La mujer no toma su copa de vino y la pone en un pañuelo y la aplasta y dice, si yo no cumplo el pacto con este hombre, pues así me haga Dios y aún me añada. ¿Por qué creen ustedes que las mujeres no lo hacen? ¿Por qué el hombre sí? Porque ¿quién es más proclive a ser infiel? Tienen la oportunidad, hermanas. Caray, no la aprovechan. ¿Quién son más proclives a ser infieles? No, se ve que aquí las traen, pero marcando el paso a las hermanas. No pueden decir nada. Los hombres, por eso mismo, por eso hacen esa oración. Porque los hombres si ustedes leen el Salmo 27 dice así, miren, dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. ¿A quién ponen primero? Al padre. Porque ¿quién es el que abandona generalmente la casa siempre? El hombre. Ok, Jeremías retrata entonces de esa forma una de las tantas razones por las cuales vino la ruina espiritual del pueblo de Israel. Ellos no fueron fieles. En lugar de mantenerse firmes en su relación con Dios, lo que hicieron fue engancharse con los ídolos de las naciones y pueblos a su alrededor, algo que Dios les había advertido que no hicieran. De hecho, cuando leemos el libro de Deuteronomio, Dios, hermanos, no expulsó a todos los pueblos. Los pueblos donde llegaron los judíos eran pueblos paganos. Paganos hasta decir basta. Los peores dioses, los dioses más inmorales que ha habido en la historia de las religiones en este mundo, estaban asentados allá. Les platico de 3 por lo menos. Moloc. Moloc era un dios, hermanos, que tenía una estatua enorme
y estaba hecho de piedra y tenía las manos abiertas. La manera de adorar a ese Dios era, en las manos estaban llenas de fuego, con carbón. Y la forma de adorarlo era llevar a un niño de recién nacido, de meses, y ofrecerlo y aventarlo al fuego. Así adoraban a Moloc. Luego tenemos a Baal. Baal, hermanos, era un dios que demandaba de sus súbditos, de sus seguidores, demandaba que se hirieran, que se cortaran, que se laceraran el cuerpo. Y los judíos adoptaron a Moloc y adoptaron a Baal. Y luego estaba Astarte, una diosa fenicia cuya adoración tenía que ver, era la diosa de la fertilidad. Y la manera en que se le adoraba era teniendo relaciones sexuales con las sacerdotisas que estaban en su templo. Esas eran las 3 de las muchas deidades que había alrededor de Israel donde se instalaron. Y entonces Dios les dijo, expúlsenlas, sáquenlas, no dejen que estén con ustedes. Y sacaron algunas, pero dejaron a otras. Y cuando leemos el libro de Deuteronomio, dice así, les dejé sus pueblos para probar su corazón. Porque a veces la gente dice, ay, ¿cómo es posible que estaban estas gentes acá? Pues yo las dejó porque te iba a probar tu corazón. Ahora, no pudieron ser fieles. La fidelidad es una de las cosas más complejas que puede haber en la vida, en la vida de los seres humanos, porque implica un esfuerzo, implica un compromiso que se renueva día a día. No es que digamos, porque hay gente que dice, ay, voy a ser fiel de aquí a los 70, ¿o qué? Sí, vas a ser fiel, pero ni sabes si vas a llegar a los 70. Confórmate con ser fiel, ¿cuándo? ¿Cuándo? Hoy. Y hasta eso, porque mañana, hermanos, y yo siempre he dicho que los oaxaqueños deberíamos de ser los más entrenados en esto, del día a día o del pan de cada día. ¿Por qué? Porque en la noche puede temblar, hermanos. ¿Y qué pasa con un temblor? ¿Cuándo sonó la alerta sísmica? ¿Qué día fue? ¿Domingo? El domingo pasado, ¿verdad? Aquí les llegó la alerta sísmica. Asusta más la alerta que el temblor, ¿verdad? Y todos dijimos, ¿qué habrá pasado? El epicentro fue en Puerto Escondido. Sí, Puerto Escondido fue el epicentro. Nada más que, gracias a Dios, apenas si llegó a 5.7 grados en la escala de Richter. Eso significa que no arrebasó los 6, porque un sismo de 6, ya hermanos, nos empieza a preocupar. Un sismo de 7, hermanos, estamos en riesgo. Entonces deberíamos de ser los más acostumbrados. La fidelidad, entonces, no la debemos de medir en función de decir, ay, voy a ser fiel, pues tantos años. No, sé fiel, ¿cuándo? Hoy. Y mañana temprano, comprométete otra vez a ser fiel. La versión Reina Valera y otras más en español usan la expresión amante. Algunas versiones dicen amigos, otras versiones dicen aliados, pero la versión Reina Valera es muy tajante y es muy precisa al decir, me traicionaron todos mis amantes. Hay tantas historias de amantes que citaría yo muchos libros para ver cómo es el gran engaño, hermanos. Y siempre que me gustan mucho las novelas de Mario Puzo, y me acuerdo una que se llama Omerta. Omerta en siciliano quiere decir, ¿es siciliano? Sí, ¿verdad? En siciliano quiere decir la ley del silencio. Entonces, Omerta es una novela que escribe Mario Puzo y el relato más o menos, no se las voy a contar toda para que ustedes la lean, pero el relato es de un padrino de Sicilia al que lo matan, van y lo matan. Y entonces un padrino amigo de él dice, voy a descubrir a quiénes mataron a mi padrino. Entonces empieza a averiguar y descubre quién es. Y entonces, pero este tipo que lo mató es un tipo muy escurridizo, muy astuto, porque guardó todos los lugares y preservó todo, pero supieron que él fue. Entonces no lo podían encontrar por ningún lado hasta que lo localizaron. Y entonces le dicen, tienes que llevarlo a un lugar donde lo podamos eliminar. Y entonces él dice, ok, entonces buscan una manera, y le voy a decir qué manera buscaron.
Sicario le gustaba mucho jugar tenis. Entonces llegaba ahí donde jugaba tenis y entonces de repente llegó una chica. Y él tenía un hermano gemelo y entonces la chica le dijo, me gusta mucho jugar con ustedes, y empezó a jugar con ellos. Se hicieron su amiga. Ella le empezó a coquetear a uno de los gemelos, al que había matado al don. Y entonces llega un momento en el que le dice, ¿sabes qué? ¿Dónde van a pasar la Navidad? Y ellos le dicen, no, pues no tenemos dónde. Y le dice, pues yo tengo una casa en Washington. ¿Quieren ir conmigo? Estamos los tres. Y entonces él dice, sí, pues vamos, le dice, vamos. Y entonces él le dice, pues vamos, llega el 20 de diciembre, se van a Washington, llegan a la casa, ella le dice, aquí está la casa, miren, esta es. Y entonces le dicen, metan el carro mientras yo saco las cosas que traigo en mi camioneta y ya entramos juntos y a ver qué cenamos. Cuando meten el carro, escuchan nada más el ruido de la camioneta de ella que se va. Y cuando prenden las luces, hay 200 sicarios rodeándolos para matarlos. Ella en realidad ella fue su amante que solamente sirvió para traicionarlos. Los amantes se traicionan. Se traicionan. Y si quieren leer más de Mario Puzo, está la del Padrino. En la del Padrino, el padrino regaña mucho a uno de sus ahijados porque le dice, ¿cómo es posible que andes engañando a tu esposa? La única mujer que te va a querer es la madre de tus hijos. Bien, sigo con esto. La versión Reina Valera y otras más en español usan la expresión amante. Algunas otras versiones emplean vocablos como amigos o aliados, pero es mejor el vocablo amante por el contexto, ya que la expresión amante, aliado o amigo procede del vocablo hebreo ahab, y esta palabra ahab se traduce como afecto, amar, querer o deleitarse. Entonces la Reina Valera lo que dice es, viendo el contexto, ocupa mejor la palabra amante. Y dice, tu amante te ha... Vamos al texto, para que nos demos idea de dónde estamos parados. Dice Jeremías, leemos la primera idea. Di voces a mis amantes, mas ellos me han engañado. Okay, lo leen conmigo. 1, 2, 3. Di voces a mis amantes, mas ellos me han engañado. ¿Qué quiere decir di voces? La palabra di voces significa grité. Le grité a mis amantes, les dije, hey, vengan a ayudarme. Y cuando se dio cuenta, o cuando se dieron cuenta, ¿qué hizo esta amante o este amante? Porque hay amantes, estoy abusando el término femenino, la amante, pero también hay amantes hombres. Y son iguales. ¿Por qué? Porque los amantes traicionan. Siempre. ¿Ok? Dice, di voces, grité. Le grité a mis amantes, por los cuales yo fui infiel. Y simplemente recibí como respuesta un engaño. Esta palabra engaño también en algunas versiones se traduce como traición. Es decir, lo que Jeremías está planteando es que los amantes se traicionan. A veces los hombres y las mujeres creemos que cuando alguien se mete en una aventura, piensa que no va a pasar nada, que no va a suceder nada. ¿Y saben cuál es el peor de los engaños? El peor de los engaños entre los amantes es que nunca se van a dar cuenta. No me van a ver, no van a saber. Pasan cosas increíbles en ese engaño o en esa burbuja de mentira en la que se meten ciertos hombres y ciertas mujeres, porque siempre alguien los va a ver. Porque la persona menos indicada los va a ver y sobre todo los va a descubrir. Ya pusimos esta, ¿verdad? Bueno, vamos ahora a la que sigue. Jeremías dice que sus amantes lo traicionaron. La relación entre Dios y los hombres es, como lo hemos dicho anteriormente, como una relación de pareja, de esposo con esposa. Y cuando uno de ellos es infiel, la persona con la que se involucra estando casados se le llama amante, ¿no? Cuando era yo niño, no hace mucho, hermanos, me gustaban mucho a mí las radionovelas.
y escuchaba yo El Águila Solitaria, escuchaba yo Calimán, el hombre increíble. Y había después de Calimán, o en la mañana, había una sección en Radio Oaxaca, que ya no existe ahorita, creo que es Radiorama, había una sección donde había radionovelas. Y había una de un personaje que me acuerdo bien porque lo escuchaba yo. No había tele, no había internet, no había este aparato que ahora nos quita tanto tiempo, ¿verdad? Y era una radionovela de una mujer que se había involucrado con un hombre casado. Y el narrador le ponía mucho punch a las narraciones de la novela. La hija se llamaba Charito Armenteros, era la víctima. Y la mujer, la esposa, siempre ¿era Olga Lidia? No, Olga Lidia era la amante. No, Olga Lidia era la hermana que era mala con Charito Armenteros. Pero la esposa decía, la amante de un hombre casado, ¿no? Cada que la decía, la amante de un hombre. Y cuando tú terminabas de escuchar la novela, salías la amante de un hombre casado, ¿no? Así salías después de escucharla. Entonces, ese tema es muy recurrente en la vida de los seres humanos. Y Jeremías lo toma para decir que el pueblo de Israel así se comportó. Tuvo una amante, tuvo una aventura. Ahora, ¿qué provocó eso? Es lo que vamos a ver en esta noche. El profeta Jeremías nos enseña que el placer que el pecado puede dar, o que puede dar el pecado, es engañoso. Porque luego de llevar a la infidelidad, lo que produce es destrucción y escasez y necesidad a quienes fueron engañados. No se puede pensar que ser infiel con Dios hará que todo salga bien. Es decir, no podemos, hermanos, no podemos creer que la infidelidad va a pasar desapercibida con Dios. Dios no se agrada de eso. Como usted cree que una esposa, vamos a poner el ejemplo de una esposa, descubre que su esposo la engaña y lo va a ver y lo descubre así fehacientemente. ¿Usted cree que la esposa dice, ay, gaste, mi amor, vienes de engañarme, gracias, mi amor, por engañarme, pásale, ¿qué tienes? ¿Qué quieres que te dé de comer? ¿Qué quieres? ¿Quieres un caldito? ¿Quieres una sopita? ¿Quieres una carne? ¿Qué quieres? Así lo va a recibir. Lo más seguro es que lo reciba, ¿cómo? Ni le hable, ni le abra la puerta. ¿Por qué? Porque es infiel. Ahora, pónganse en el papel de un esposo. ¿Qué haría un esposo que descubre a su mujer que la ha engañado? Ahora, Dios, hermanos, Dios usa esa figura en el libro de Lamentaciones. ¿Por qué? Porque vean lo que produjo. Punto A de nuestro estudio. La infidelidad a Dios destruye por igual. Y ahorita les voy a explicar por qué puse que destruye por igual. Jeremías escribe así: mis sacerdotes y mis ancianos en la ciudad perecieron. Cuando nosotros leemos este texto o esta frase o estas palabras, pues nos preguntamos y nos cuestionamos, pues si murieron un montón, murieron jóvenes, murieron niños, murieron bebés de pecho, murieron mujeres, en el texto de la semana pasada habló de los jóvenes y de las vírgenes. Es decir, murió mucha gente, pero aquí se ocupa de dos tipos de gentes, de dos clases de personas que murieron. Dice que murieron los ancianos y murieron los sacerdotes. Escribí esto. Los sacerdotes, hermanos, eran las personas más influyentes dentro del pueblo de Israel. ¿Quiénes eran las personas a las que tenían una posición preeminente en la sociedad de Israel? Los sacerdotes. ¿Por qué? Porque eran ellos los que ofrecían los sacrificios y eran las personas que influían sobre la gente. Escribí esto: su conducta era observada e imitada, para bien y para mal. Si ellos se conducían con propiedad, de acuerdo a su investidura, la nación hebrea se mimetizaba, es decir, los imitaba como ellos, pero si no, también. Es decir, los sacerdotes, lo que veía al pueblo de Israel que hacían los sacerdotes, eso también hacían. Porque los seres humanos en el campo, en el ámbito de la vida espiritual, hacen justamente lo que ven que hace la persona que está al frente o que está liderando a la iglesia o a un grupo. Si ellos ven que la persona se conduce con propiedad, con decoro, con un mínimo de decencia, pues eso van a hacer.
Pero si descubren que la persona que está al frente hace y deshace, no le importa la autoridad, no le importa nada, pues la gente va a convertirse en eso mismo. Ahora, Jeremías dice que ¿quiénes fueron destruidos? Los sacerdotes. Así dice, ¿verdad? Perecieron. Bueno, algunas versiones dicen destruyeron. Ahora, al decir mis ancianos, pasa primero de los sacerdotes a los ancianos. El profeta señala a los personajes más venerados en Israel. Los ancianos, hermanos, en Israel tenían una característica distinta a la de nosotros. Aunque nosotros también esperamos que cuando estamos frente a una persona ya muy grande o ya de edad avanzada, pues sea una persona que nos pueda aconsejar. Porque se supone que una persona que ya vivió ya nos puede decir qué hacer y qué no hacer. Cuando tú quieres un consejo, puedes ir con una persona grande y escuchar a esa persona grande que te diga, mira hijo, esto que estás haciendo está equivocado, yo ya lo vi. Porque lo que se acumula, hermanos, bueno, eso se espera, lo que se acumula a lo largo de la vida es experiencia. Y la experiencia es sumamente valiosa. ¿Por qué? Porque tú puedes llegar con una persona que tiene mucho tiempo de vida y entonces preguntarle, oiga, señor, oiga, hermano, oiga, amigo, oye, abuelo, oye, tío, ¿qué me puedes decir de esto? Y una persona que tiene mucho tiempo de vida puede decir, mira, eso siempre ha sucedido, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros nos acercamos a ciertas cosas de la vida de México, hay que revisar la historia. Lo que estamos viviendo ahorita ya pasó. Ya sucedió con otras características, pero ya ocurrió. ¿Y cómo terminó? Terminó mal, muy mal, para México y para los mexicanos. ¿Y cómo va a acabar esto? Pues yo no quisiera pensar que va a terminar mal, pero la historia nos dice que ha terminado mal. Ahora, digo todo esto porque al decir mis ancianos, el profeta señala a los personajes más venerados en Israel. De hecho, se esperaba de las personas de la tercera edad una actitud más sobria y sabia por la experiencia de vida. Pero ni ellos se salvaron de la iniquidad. Fue tal la desviación en Jerusalén que hasta los adultos en plenitud no se salvaron. Es decir, cuando ya vemos Yo nunca he entendido, a ver si ustedes me explican, porque a una persona ya grande, se supone, yo platico con mis hijas y yo les digo, a cierta edad hay cosas que se aceptan en la vida de los hombres, a cierta edad. A cierta edad dicen, pues es un chamaco, déjalo, ¿no? Pero a determinada edad hay cosas que ya no son aceptables, hermano. Ya no. A cierta edad ya no. Y como no se aceptan a cierta edad, entonces cuando un señor ya grande anda cortejando a una jovencita, ¿cómo le dicen? Desde allá brotó la sabiduría, hermanos. ¿Cómo le dicen? ¿Por qué le dicen rabo verde? ¿Por qué no rabo blanco? ¿Y por qué rabo? ¿No saben por qué le dicen rabo verde? Y lo usamos, ¿no? ¿Cuál de las legumbres tiene el rabo verde? La cebolla. ¿Y por qué le dicen rabo verde? Pues porque la cabeza la tiene blanca, ya tiene canas, ya está viejo. Por eso se le dice rabo verde. Se espera entonces cuando uno ya está grande, cuando las personas ya están grandes, pues ya no te comportes porque tienes una responsabilidad o porque tienes que... No, compórtate por tu edad. Ya estás grande. Ahora los muchachos, pues también uno exige que sean responsables, ¿verdad? Pero los muchachos no tienen experiencia, entonces uno tiene que decir, bueno, pues hay que tolerarlos, de hecho los muchachos van a aprender dándose de golpes. Muchachos que están escuchando esta predicación, escuchen a sus papás, escuchen a la gente que tiene ya más años de vida, porque ellos saben. Y te pueden aconsejar y decir, no, hijo, eso no lo hagas. Yo lo hice y me fue muy mal. No lo hagas, no te acerques a eso. No te acerques con tales personajes, no te juntes con tales personas, porque yo lo hice y mira cómo me fue. Eso se espera, no otra cosa. Sacerdotes y ancianos entonces fueron el baluarte que Dios dejó para su pueblo.
Es decir, los judíos iban a ver a los sacerdotes e iban a ver a los ancianos e iban a tener una referencia de cómo es la vida. Con los sacerdotes lo espiritual y con los ancianos lo que es la vida, lo que es la existencia, lo que es la vida sobre este mundo. En ellos radicaba la fuerza de la nación porque ellos encarnaban dos fuentes, los sacerdotes el acceso a Dios y los ancianos la preservación de las santas y benditas costumbres de un pueblo al que deberían de mantener o al que debían de mantener memorioso. ¿Por qué puse memorioso? Porque una de las cosas que nos falla a nosotros es cuando nos olvidamos de ciertas cosas que han pasado en esta vida o ciertas cosas que han ocurrido en nuestra vida personal. Y hay gente que se acuerda perfectamente. ¿Y quiénes son? Pues los ancianos. Por ejemplo, ustedes no están para saberlo, pero muchos de los que estamos aquí sentados hemos llegado a tal punto, no sé hasta dónde lleguemos, creo que nosotros estamos en pañales en Oaxaca, en el mundo la cosa está ya muy avanzada, pero hay aparatos a los que usted le ordena, la famosa Alexa o a Siri, le dice usted a Alexa, ¿sabes qué, Alexa? Apaga la luz y la apaga. Y mucha gente dice, pues los niños que salen en esta época piensan que así ha sido toda la vida, pero nosotros nos alumbramos, muchos de los que estamos acá, o por lo menos su servidor, yo lo digo por consuelo, estoy predicando sin el micro, hermanos. Este servidor de ustedes alumbró su casa con ocote. Llegábamos y poníamos el ocote. Y había, las paredes no estaban repilladas, eran paredes algunas eran de carrizo y otras eran de adobe. Y les hacía un hoyito y ahí se ponían. Y ahí se alumbraba con eso. Imagínense que yo le dijera al ocote, apágate, ocote. ¿No? Es como ahora le dicen, Alexa, apaga la luz. No, hemos pasado de ese tiempo a este tiempo. Y la memoria, hermanos, es lo que nos hace olvidar a veces. Y tenemos que recordar. Tenemos que recordar de dónde nos sacó Dios. Y valorar lo que ahora tenemos. Porque Dios siempre es fiel, hermanos. Si Él promete algo, Él lo cumple. Si Él dice algo, lo va a hacer. Y espera de nosotros lo mismo. Eclesiastés dice, cuando entres a la casa de Dios, acércate más a oír que para hablar. No prometas a Dios algo que no vas a cumplir, porque Dios no se agrada de los insensatos. Si prometes a Dios, cúmplele. Pero ellos, hermanos, fueron destruidos, ancianos y sacerdotes. Perecieron, dice el texto que meditamos, para decir que habían desaparecido. Una inmensa tragedia porque la falta de sacerdotes y ancianos, la congregación israelita que habitaba en Jerusalén se desvió, se alejó y se volvió atrás del Señor. ¿Qué fue lo que perdió Israel? Perdió a los sacerdotes y a los ancianos. La infidelidad a Dios o la infidelidad siempre trae como consecuencia que afecta a todos por igual. Los sacerdotes podían haber dicho, bueno, nosotros nos vamos a salvar, somos los sacerdotes, pero Dios dijo, no, ustedes también. Y los ancianos, hermanos, no tuvieron respeto por ellos. Yo no sé cómo se pone usted, yo he visto videos, cuando una persona le está pegando a un anciano, se meten 20 y le dan una revolcada a ese señor. Porque hay algo que no se puede soportar, es una injusticia que le estés pegando a un anciano. Una verdadera injusticia, por donde le quieran ver. Así el anciano diga barbaridades, te escupa, te diga de cosas. Es un anciano. No tiene tu fuerza. Tienes que decir, bueno, mejor me voy. Hay que decir, abuelito cascarrabias, yo me voy. Que pegarle. Punto B de nuestro estudio, ya nos vamos, hermanos. La infidelidad produce escasez. Es una afirmación que hacemos porque al final del verso que estamos meditando dice así, léanlo conmigo, buscando comida para sí con que entretener su vida. Una vez más, buscando comida para sí con que entretener su vida. Una de las cosas que más podemos sufrir en este mundo es cuando son las 11 de la noche y traes un hambre. 11 de la noche. Y dices, sí. Y dices, pues va a la tienda. No, ya don Pepe ya cerró. No hay nada en la tienda.
Y doña Gertrudis, ahí de las clayudas, no, ya se le acabaron. Y entonces buscas de comer y no encuentras. Ahora, bueno, ahí dices, bueno, al día siguiente me repongo y voy rápido a unas memelas mañana temprano. Pero los judíos ya no tuvieron dónde encontrar comida. Ya no tuvieron. Entonces la infidelidad a Dios produce algo que es muy lamentable y que es muy triste en la vida de los seres humanos, que no tengan de comer, que no haya para comer, que haya una escasez. Ahora, Cristo dijo algo que es muy importante. Cristo dijo, cuando hace la oración del Padre Nuestro, dice, Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Y luego dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dios está comprometido ¿con qué? Con el pan de cada día, cada día. Ahorita en la noche necesitarás algo de pan, tal vez un tecito, un pancito, pero no, bueno, tal vez yo estoy pensando mal, ¿no? Pero igual y tú necesitas una tan pequeña, ¿no? Una cosa, ¿cómo le dicen? Sustanciosa. Pero Dios está comprometido con el pan de cada día, con mañana darte el pan que necesitas. Pero lo que pasó en Israel cuando fueron infieles los judíos es que llegó la escasez. Los judíos tuvieron diferentes tipos de muerte. Algunos murieron con flechas, otros con espada o a espada. Otros tantos murieron quemados. Pues quemados con fuego, ¿verdad? Aquí sepa el pastor qué le pasó aquí. Ni modo que quemados con qué, ¿verdad? Es un pleonasmo, dirían los. También se pueden quemar con el hielo. Ah, bueno, se pueden quemar con el hielo. Ya me rescató la hermana. También se queman con el hielo. Y muchos otros murieron de hambre al no encontrar alimentos para salvar su vida. Pues cuando se muere a espada, la agonía dura muy poquito, ¿verdad? Pues te meten la espada y listo. Si te la meten en el corazón, en automático te mueres. Somos esta generación, hermanos. Esta generación somos la generación que más muertes ha presenciado. Y las vemos en nuestro teléfono. Por ejemplo, ¿cuántas veces creen que se reprodujo la muerte de la turista que mataron en la calle de Hidalgo y Fiallo? ¿Cuántas veces creen que se reprodujo? Que la atropelló la pipa. Y la gente no dice, ay, ¿cómo voy a...? No, la gente está. Y unos hasta hacen estudios de perito de tránsito. Dicen, mira, aquí está pasando la señora. Y ven cómo pasa la pipa sobre la señora. Y la gente no dice, eso es una barbaridad, no lo quiero ver. No, la gente dice, aquí está, mira, así está. Ya sí, no, es que la viejita se metió. No, es que el chavo ya no vio. Y ahí están con el video. Se reprodujo miles de veces. El video se volvió viral, como dicen hoy los especialistas de redes sociales. Somos los grandes. Esta generación es la generación espectadora de cosas muy crueles. Cuando alguien muere, bueno, hoy hubo una balacera aquí en el periférico. Voy a mandar mañana un anuncio. Oremos por nuestra ciudad, hermanos. Oremos por nuestra ciudad. En Oaxaca eso no pasaba. ¿Cuándo uno iba a decir una balacera allí en Bustamante y Periférico, en el centro? Estamos en graves riesgos. Somos una sociedad así. Entonces, una espada mata rápido, una flecha mata rápido. El que muere quemado también generalmente muere rápidamente. Pero el que muere de hambre, ¿cuánto dura su agonía? El cuerpo humano, ¿hasta cuántos días creen ustedes que soporta no comer? 60, 70 días. No, porque 40 no, gorda, porque el ayuno más grande que encontramos registrado en la Biblia es de ¿cuántos días? 40. De 40 días, y una vez, después de 40 días el cuerpo se repone. Pero médicamente está comprobado que después de los 70 días el hombre ya va a morir de inanición o va a morir de hambre. Ahora dice aquí que los sacerdotes y los ancianos no encontraron comida para sobrevivir. ¿Cómo fue su muerte? Fue una muerte agónica. Ahora, ¿por qué? Cuando presento estas ideas y estos conceptos, mucha gente me dice, pastor, eso está muy difícil. O sea, eso, ¿por qué dejó Dios para hablarnos de qué? De la infidelidad a Dios. Cuando tú tienes un amante que ocupa el lugar de Dios. ¿Cuál es esa amante? Dices, ay, hermano, no, yo no tengo ningún amante, ¿qué pasó? No. El amante puede ser a veces este aparato. Hay gente que pierde horas en esto.
horas. Video tras video. Ya no hay nada que ver. Ya viste todos los videos, pero ahí sigues. Ya no hay nada que ver. Bueno, estoy pensando en esto. Igual usted me va a decir, no, hermano, es que estoy viendo un video de YouTube para aprender a tejer. ¿No? Estoy viendo un video para aprender a ser carpintero o a soldar, ¿no? Tal vez. Pero vean hasta dónde nos lleva Jeremías. Termino regresando a nuestro texto de esta noche. Dice nuestro texto así, léanlo conmigo, por favor. Di voces a mis amantes, mas ellos me han engañado. Mis sacerdotes y mis ancianos en la ciudad perecieron buscando comida para sí, con que entretener su vida. Vamos a orar. Señor, te damos muchísimas gracias en esta noche por tu palabra. Queremos pedirte que nos ayudes inmensamente para hacerte fieles. Fieles, Señor, en la escasez y en la abundancia. Fieles, Señor, en la salud y en la enfermedad. Fieles siempre a ti. Te damos muchas gracias en esta hora. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.